Buenos días. Vamos a empezar nuestra escuela dominical, continuando con los puntos teológicos relacionados a la iglesia. Todo este tiempo que todos los puntos teológicos anteriores que hemos enseñado, hemos estado hablando de la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia, ya lo dijimos, que solamente Dios es el dueño de su iglesia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje que Dios nos ha dado para que toda la persona que crea en Él tenga perdón de pecados y vida eterna. Hemos hablado casi todos los puntos relacionados a eclesiología, cuando menos todos los más importantes. Ahora quiero hablar del falso cristianismo, la apostasía. La apostasía tiene que ver con el falso cristianismo, la falsa iglesia, el ecumenismo, las falsas religiones, en donde Satanás, el diablo y sus demonios son los protagonistas. Los protagonistas en la falsa iglesia, en las falsas religiones, es Satanás. Que no les quepa la menor duda, vamos a ver las palabras de Dios y nos vamos a dar cuenta rápidamente. Vamos a empezar con la Biblia en Mateo 13. No tuve tiempo para escribir las citas, las quería haber escrito todas ahí, pero como van a estar grabadas, ustedes las pueden copiar después. En Mateo 13, ahí hay dos parábolas que quiero leer nada más y luego nos vamos a ir con las demás. Es la parábola del sembrador y luego la parábola del trigo y la cizaña. Primero la del sembrador. Capítulo 13, los que tienen sus Biblias, síganme ahí con sus Biblias. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en el arca se sentó, toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La contestación a esta parábola, la explicación a esta parábola para los discípulos, el Señor Jesús la da en el verso 18. Empieza en el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. El malo está relacionado con Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Aquí vemos la cuarta parte de la semilla cae en buena tierra, y siempre lo he dicho y lo repito ahora. Esta cuarta parte representa la verdadera iglesia. Las otras cuartas partes, la del verso 20 y la del 21 y 22, esto para mí representa la falsa profesión. La falsa profesión de fe, mucha gente dice que es cristiana. Yo le he preguntado a los testigos de Jehová, me dicen, yo también soy cristiano. Le he preguntado a los católicos, dicen, yo también soy cristiano. A los mormones dicen que también son cristianos. Los católicos dicen, yo también creo en Jesucristo, y voltean y ven el crucifijo. Todas las religiones falsas creen en el Señor Jesucristo, pero en realidad no hay profundidad en sus corazones. El Espíritu Santo no han nacido de nuevo, no tienen una relación personal con Dios y por lo tanto no son cristianos verdaderos. En la segunda parábola, ahora acuérdense lo del verso 19, aquí viene el malo.
El malo es Satanás. El malo es Satanás. Y la actitud que tiene la gente en el ecumenismo, en las falsas religiones, es el amor al dinero. El énfasis en el dinero, el afán por el dinero, el querer enriquecerse, el dame, dame, dame y dame. Eso es lo que constituye uno de los peligros donde Satanás está cegando mucho a la gente a través del dinero, del poder temporal, la codicia y todas estas cosas. La cizaña entre el trigo. Verso 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. La contestación a esta parábola empieza con el verso 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él y sus discípulos les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Aquí otra vez, la cizaña tiene que ver con el malo, y el malo se refiere a Satanás, al maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí habla otra vez de Satanás o el malo o el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí la palabra la siega es el fin del siglo, es el fin de la edad o de la dispensación. De manera que como se arranca la cizaña, verso 40, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ir allá a otra escritura, voy a hablar un poquito de esto. Estas parábolas, el Señor Jesús en Mateo 13 está describiendo toda la edad, desde que Él vino hasta que venga otra vez. Especialmente el rapto de la iglesia es muy importante. El rapto de la iglesia, cuando venga el rapto de la iglesia, se termina la dispensación de la iglesia. Todo este tiempo, todo el tiempo que está pasando, aquí Dios mete en las parábolas, en las demás parábolas, las 7 parábolas que no leímos, Dios mete al pueblo de Israel, a los gentiles, a la iglesia, a los incrédulos. Aquí están metidos todos los grupos, toda la raza humana están incluidos en este capítulo, y así es. Hay 2 versículos, antes de continuar leyendo, bueno, voy a seguir aquí con Timoteo, ya que lo tenemos aquí, y luego vamos a leer 2 versículos donde marcan la diferencia. Estos 2 versículos los voy a escribir porque en realidad son importantes. Voy a poner aquí Filipenses 2:13, y aquí voy a poner Efesios 2:2. ¿Ok? Y ahorita los leemos y luego les explico. Vamos a leerlo antes de que lea la siguiente cita que tengo aquí. Alguien que me lo lea ahí, por favor. Primero Efesios 2:2 y luego Filipenses 2:13. Esgrima. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo utiliza este pasaje para decir que el diablo es el que tiene controlada a la gente que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador.
Mucha gente, cuando les decimos que el mundo entero está bajo el maligno, la gente se queda así como diciendo, pues ¿de qué está hablando? Estoy hablando que el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Y no hay ninguna mente humana que no sea dirigida, ya sea por Dios o ya sea por Satanás. Y la iglesia verdadera somos los que estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Porque todos aquellos que somos dirigidos por el Espíritu Santo o guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice Filipenses 2:13? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el Señor Jesús dice, el que no hiciere la voluntad de mi Padre, no tiene nada que ver conmigo. La voluntad de Dios empezó cuando nosotros aceptamos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es la voluntad de Dios. La perfecta y santa voluntad de Dios para nuestras vidas se inicia con Cristo en nuestros corazones. ¿Okay? Y Dios es el que produce en nosotros, los cristianos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que la vida del cristiano es muy diferente a como éramos antes o como la gente que está allá afuera está viviendo. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Cristo, pues hace las cosas y siguen haciendo las cosas que nosotros en otro tiempo también las hacíamos, igual manera, porque no conocíamos al Señor. Entonces, estos dos versículos marcan la diferencia. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. También en Corintios habla de que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Entonces, cuando hablamos del ecumenismo, del falso cristianismo, cuando hablamos de la falsa iglesia, cuando hablamos de las falsas religiones, estamos hablando de que Satanás tiene a todas estas gentes engañadas a través de la idolatría, a través de las falsas doctrinas, a través de doctrinas de demonios. Veamos la cita bíblica aquí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo a través de las Escrituras? Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatarán de la fe? Se han rebelado contra la doctrina cristiana, se han rebelado por la fe de Cristo. Satanás le ha enseñado a la gente a que no confíen en Cristo, a que no quieran saber nada de Cristo. Las falsas religiones tienen que ver con esto. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas tienen que ver con las doctrinas de demonios. Y las doctrinas de demonios obviamente son hechas por hombres. Aquí en el verso 2 los describen, el verso 2. Primero en el verso 1 dice, por el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios es precisamente las doctrinas de cada falsa religión en el mundo. Todas las falsas religiones tienen doctrinas de demonios. Nos explicaba una vez el hermano Alejandro, que los demonios utilizan a la gente como canales, como unos canales, y a través de las escrituras canalizadas, de la inspiración satánica, es como ellos se inspiran a escribir lo que los demonios les dictan que escriban. Y a través de las doctrinas falsas, es como la gente es engañada. La otra cita que quiero que veamos ahí, rapidito, ahí está en 2 de Timoteo.
en segunda de Timoteo, estamos... Aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, verso 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La apariencia siempre, dice, la apariencia siempre engaña. Muchas veces hay personas que aparentan ser muy santos, que aparentan que verdaderamente conocen a Dios, pero a través del tiempo nos damos cuenta que con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Porque los hechos hablan más que las palabras. A veces podemos hablar mucho y saber mucho, pero cuando nuestros hechos deben de reflejar a Dios en nuestras vidas, que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, que vivimos para la honra y gloria de Dios, o que en realidad no conocemos a Dios. Yo me acuerdo que cuando llegaban, antes de ser convertido al cristianismo, cuando llegaban a mi puerta, entonces vivía en una parte en Estados Unidos que se llama Ocean View. En Ocean View es una área de morenos y mexicanos, ahí en la Imperial Avenue. Y me acuerdo que llegaba la gente a mi puerta y me daban cualquier folleto y que no lee ahí que yo soy católico. Le quitaba la revista y con mucha soberbia y altivez y arrogancia, yo no sabía que estaba ciego, yo creí que estaba muy bien, y les daba su dólar y les quitaba el folleto y ya, que se fueran, que no me molestaran, porque yo decía, yo nací católico y me voy a morir católico, y le doy gracias a Dios que Dios me salvó de la ignorancia y me enseñó la verdad. Entonces es muy importante, hermanos, que sepamos que solamente en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados y vida eterna. Y que fuera de Cristo todo lo demás no tiene sentido. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Todo esto ya lo estuvimos hablando por mucho tiempo, todo lo relacionado a la verdadera iglesia. Y ahorita quiero seguir enfocándome en lo que es la apostasía. Lo que es la apostasía. Quiero seguirle leyendo un poquito más de este pasaje. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Eso es lo que realmente son todas estas personas que están en este lado. Todas las personas que están en el lado falso, son réprobos. No pasan un examen cristiano, no lo pasarían. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Cristo en sus vidas. No pasarían un examen de la palabra de Dios si se les preguntase. El otro es dice, así también estos resisten a la verdad. Resistir a la verdad es resistir a la verdad de la palabra de Dios, de que Cristo, siendo la verdad encarnada, venía a este mundo. Venía a este mundo a dar testimonio de la verdad. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad, eso es lo importante. Y estas personas resisten la verdad. Resisten a la verdad porque dicen, no, es como mi religión, mi denominación o mi grupo dice y nada más. Lo que la Biblia tenga que decir, a mí me tiene sin cuidado. Yo tengo mi Biblia y yo la interpreto como yo quiero, dicen ellos. No, la Biblia no la dio Dios para que cada quien la interpretase a como él quisiera. El verdadero y único intérprete de la Biblia es Dios mismo. La palabra interpretar, ya lo he repetido muchas veces, que significa entender y explicar.
Y Dios a través de su palabra nos da a entender y nos explica su palabra, porque nos ha dado de su Santo Espíritu para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Toda persona que no tiene el Espíritu de Cristo en su vida y en su corazón, número uno, no tiene el deseo de estudiar la Biblia, no tiene el deseo de los estudios de la Biblia. Ellos se conforman con lo que ya me dijeron y Dios es amor, y para mí Dios es amor, y puro amor y billetes. Habiendo amor y billetes es todo lo que necesito. Eso es lo que dice el mundo, ¿cierto o no, Tony? Puro dinero, nomás habiendo dinero, placer, lujo, todo eso es lo que le importa al mundo. A los cristianos no. A los cristianos nos interesa que el mundo sea libre por el poder de Cristo, por el poder del Evangelio. Nosotros tenemos que ser ministradores a estos grupos para que vengan al conocimiento de la verdad, que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que nuestro Señor Jesucristo. Tristemente estos grupos, voy a terminar aquí en el verso 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres tiene que ver, están relacionados con el maligno, con Satanás. Todos los malos hombres que ha habido y que hay, ha sido porque son esclavos del diablo. Son esclavos guiados por demonios. Son las doctrinas de las falsas religiones, son doctrinas de demonios. Todo lo falso, todo lo engañoso, todo lo mentiroso, todo lo que es mentira tiene que ver con Satanás, tiene que ver con los demonios. Y siempre ustedes se van a dar cuenta que desde que entró el pecado a la humanidad, entró la rebelión del hombre hacia a la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol, porque el día que comieran iban a morir. Satanás les dijo que no era cierto lo que Dios decía. Les dijo que no era cierto. Entonces estos fueron engañados por Satanás y comieron, desobedecieron a Dios y entró la muerte al hombre. La muerte espiritual y la muerte física. Y de eso, desde entonces, el maligno ha tomado control y dominio de los hombres. Solamente cuando Dios ha manifestado su gracia a través de Noé y su familia, a través de Abraham y su familia, solamente la gracia de Dios ha mantenido a la gente hasta nuestros días con vida. Porque si Dios hubiera mandado, imagínense que hubiera mandado otro diluvio, si mandara Dios un diluvio ahorita, imagínense nada más. ¿Han escuchado ustedes los terremotos marinos que ha habido en Filipinas, en Japón? Todo eso, cuando entra el mar a la gente, cómo arrastra a la gente. Nomás imaginémonos si hubiera un diluvio en este tiempo. Fuera terrible las cantidades de millones y millones y millones de gente. Y que dijera el Señor, pues nada más los cristianos súbanse a la barca. Que en realidad, pues el arca de Noé es un tipo de Cristo. Porque estamos en Cristo, vamos a recibir salvación. Cuando Cristo venga, nos vamos a ir con Él. Como cuando empezó a llover y el arca se empezó a subir y a subir y a subir. Y todos los que se quedaron. Se quedaron y así va a ser la venida del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, se va a quedar muchísima gente a pasar por la gran tribulación. Muchísima gente se va a quedar y también cuando el Señor venga con su iglesia y que el juicio final sea hecho, pues muchísima gente se va a ir al infierno. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos que la apostasía, eso es por lo que hay muchos problemas en las iglesias. En las iglesias, ¿ustedes creen que Dios quiere que las iglesias crean uno de una manera y otros de otro y otros de otro? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? No. La Biblia fue dada por un solo Dios verdadero y tiene solamente una interpretación correcta dada por Dios. No es para que unos digan, no, yo la interpreto como yo quiera y yo la interpreto como yo quiera y que cada quien la interprete. Y ese es el problema, que Satanás ha hecho que la gente se burle aún de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es blasfemada por mucha gente porque dicen que está en la Biblia y la verdad es que no está muchas veces.
Buenos días. Y eso es lo que pasa. Vamos a seguir con otra cita bíblica. Aquí tengo una cita bíblica que quiero que leamos en 2 de Tesalonicenses, y estamos con la apostasía. Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 1, voy a empezar. Cuando la encuentren ahí me buscan dónde voy. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Jesucristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si ustedes ven sus comentarios en esta Biblia de estudios Scofield, ahí en la parte izquierda, al margen, en el griego, dice apostasía significa rebelión o alejamiento. Rebelión o alejamiento. Eso es lo que significa apostasía. Cuando una persona se aleja o está muy lejos o está rebelde a Cristo, pues eso es lo que es apostasía. No conocen a Cristo, no saben que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es para perdón de pecados, porque han sido engañados, se les ha mentido que la salvación tiene que ser por ser buena gente, que ser por obras. No se les ha dicho que es por fe en Cristo. Y eso es lo que nosotros como cristianos les tenemos que decir, que el caminar del cristiano de principio a fin es por fe en el Señor Jesucristo. Por fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es fe? Fe es poner confianza en algo que Dios ha hecho en beneficio nuestro, de que mandó a su Cordero para que pagara por el pecado de todos nosotros, para que pudiéramos ser santos delante de Él y sin mancha delante de Él. Dios no se va a poder presentar una iglesia a Él que no sea santa y sin mancha y sin arruga. Y si se va a presentar una iglesia sin mancha, es por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No por otros métodos, no de otra manera. Y la verdadera santidad en la iglesia verdadera es producto de andar en el poder del Espíritu Santo y de ministrarnos unos a otros con la palabra de Dios en el poder del Espíritu del Señor. Amén. Sigue diciendo aquí en el verso 4. El cual se opone, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya está presente el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad o el misterio del pecado es que Satanás y los demonios están activados, están activando a la gente y han activado a la gente para que se organicen todas las religiones con un espíritu anticristiano, para que cuando venga el anticristo esté preparado el escenario. El misterio de la iniquidad tiene que ver con este lado. Ese es el misterio de la iniquidad. Un misterio revelado por Dios a sus hijos y a sus hijas. Y este misterio tiene que ver con Satanás, con el malo, con el maligno, con el diablo, con el padre de la mentira, con el padre de este mundo, el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Y ese es el... Ahora, ¿quién lo detiene? ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? En primer lugar es la iglesia. La iglesia verdadera, porque el Espíritu Santo está en la iglesia verdadera es lo único que está deteniendo la maldad en este mundo. Si ustedes supieran los pleitos legales que hay en Nueva York, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, de la barra de abogados cristianos que están defendiendo a los cristianos, que hacen oración pública en los campos, en donde quiera están defendiendo a los cristianos.
En los gobiernos, en todos los gobiernos hay uno que otro cristiano que no se queda callado. No se queda callado y siempre defiende. No pienses que los cristianos no hay licenciados, ni presidentes municipales, ni diputados, sí hay cristianos. Muchos de ellos se quedan callados porque no quieren que los ataquen, no quieren que les digan nada de ellos. Pero en realidad hay muchos cristianos que son perseguidos por manifestar su fe en el Señor Jesucristo. Y si no lo cree, váyase para Chiapas un rato, o para Oaxaca, los lugares donde verdaderamente el fanatismo religioso quisiera ahorcar a la gente que saben que están en contra del catolicismo. La verdad es esta. Estos grupos de gentes, voy a leerles un comentario que escribí. Dice, los falsos cristianos siempre estuvieron opuestos a los verdaderos cristianos y siempre lo estarán hasta que sean puestos cada cual en su lugar para la eternidad. Hay dos lugares a donde va a terminar toda la humanidad. Eso no debe de ser misterio para nosotros. O somos ciudadanos del cielo y vamos a estar eternamente con Dios, o vamos a estar eternamente separados de con Dios. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda es estar eternamente separados de con Dios y tener que ir al lago de fuego. Vamos a tratar con otras escrituras. Bueno, voy a terminar de leer aquí hasta el verso 12, en Tesalonicenses. Nomás llegué al verso 7. Dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que Cristo, cuando vengamos con Cristo, ese inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, ese va a ser destruido. 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí vemos que este inicuo, el hombre de pecado, es porque Satanás va a estar dentro de él y va a hacer grandes señales, que va a engañar a muchísima gente, que ha engañado y que los va a seguir engañando. Eso no hay duda. Vamos a irnos ahí a Apocalipsis, en el capítulo 13. Bueno, aquí en su casa quiero que por favor lean el capítulo 13. En el capítulo 13 y el capítulo 17 están conectados. El capítulo 13 habla del anticristo, de la Babilonia política y la Babilonia religiosa, en el mismo capítulo 13. Pero aquí en el 17 hay un encabezado en mi Biblia, que también lo hay en los suyos, que le llama de esta manera, el encabezado del capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulo 17 de Apocalipsis dice, la gran ramera, el cristianismo apóstata y su poder sobre el cuarto imperio mundial que ha revivido. En otras ocasiones, cuando estudiamos Apocalipsis verso por verso, ya vimos todo esto. Pero ahorita con el tema que estamos hablando, quiero repetir el 17 con relación al cristianismo apóstata, con relación a la apostasía y la manifestación del hombre del pecado. Por eso mencionaba el capítulo 13, pero en el 17 también lo menciona. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas,
con la cual han fornificado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El verso 6, fíjense el verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Miren, este grupo de aquí, a través de los años, ha matado a mucha gente de este grupo. ¿Se acuerdan del primer mártir de la iglesia? ¿Cómo lo mataron? ¿Y quién lo mató? Lo mataron los judíos incrédulos, que no eran cristianos, que rechazaron a Cristo. ¿Y por qué lo mataron? Porque les dijo la verdad. Les dijo: ustedes son como vuestros padres, que siempre han resistido al Espíritu Santo. Todas las muertes de cristianos verdaderos han sido ejecutadas y obradas por el sistema religioso que es dirigido por Satanás. Siempre ha sido que los malignos, los malos, han matado a los buenos, de todos los tiempos. ¿Saben por qué Caín mató a Abel? Pregunta. Yo digo que sí lo saben, la mayoría aquí. Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Y también lo mató porque era del maligno. La Biblia no lo dice. Lo mató porque era del maligno y sus obras eran malas. Pues eso es lo que ha sucedido y lo que va a suceder siempre. Y cuando Dios les pida cuentas a esta gente, van a terminar mal. Voy a terminar, hay mucho más que leer, lo leen después en su casa, pero nomás voy a terminar con el capítulo 21 y el verso 8. ¿Dónde va a terminar todo este grupo? Si no se arrepienten, si no los salva el Señor, si no creen en Cristo, ¿dónde van a terminar? Verso 8, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí va a quedar, ahí van a quedar. Y yo sé que muchas veces puede haber que haya personas que digan: no, pues otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. La verdad es esta: si la gente no se arrepiente, van a perecer. Si la gente no se arrepiente y aceptan a Cristo, la oferta de Dios sigue pendiente. Mientras que la iglesia está aquí, siempre va a haber un llamado, y ese llamado va a seguir siendo por la iglesia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay de otro. Si hubiera 2, 3 caminos para ir al cielo, que dijera la Biblia, yo se los diría. Pero la Biblia solamente habla de un camino, solamente habla de una forma, de una manera. Y es a través de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Las religiones no salvan a nadie. Las religiones llevan al infierno. Las falsas religiones llevan al infierno. En este grupo no hay seguridad para nada. Han hecho de la Biblia lo que han querido. Unos de una manera, otros de otra y otros de otra. Mezclan la ley con la gracia y muchísimas cosas más. El amor al dinero es lo que se predica ahorita. Que dame, que te voy a dar un milagrito, que te vendo un milagro, que compra este aceite de la unción, y que compra esto y que compra este otro, y que la salvación se pierde, y puras cosas semejantes. La salvación nunca se va a perder del verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque no depende de lo que el cristiano haga, depende de lo que el Señor Jesús hizo, está haciendo y va a hacer por él o por ella. No es por obra del ser humano que es la salvación. La salvación es una obra total, de principio a fin, obrada por el verdadero Dios. Amén.